dentro de la fenomenología del espiritismo, solemos asociar a estos regularmente con malignidad y cosas por el estilo, y aunque no estamos muy descaminados, de todas maneras también habría que entrar a categorizar algunas formas de espíritus que, si bien es cierto, nos hablan de una realidad que va más allá de la lógica y de la naturaleza misma que conocemos. No menos cierto es que algunos de ellos básicamente se presentan simplemente como una manifestación extrasensorial, pero que no va más allá de esto, sin ningún trasfondo, sin ninguna intención, sino simplemente como una manifestación de un fenómeno que no podemos explicar. Y que por más que lo intentemos, pues se han agotado todas las teorías, todas las hipótesis, todo aquello que pretenda explicarlos a la luz de una lógica sana o de la verosimilitud de que en efecto un fenómeno como estos es posible, aunque no lo podamos explicar. Naturalmente que se empantana uno aún más toda esta fenomenología, porque existen dos tipos de personas que las perciben y que hablan de ellas. Los unos son los pragmáticos que no creen absolutamente en nada. Los otros son los crédulos que todo lo admiten sin pasar por el tamiz de la duda y la razón, aquel fenómeno que están observando. Y obviamente que para quienes creen no hay necesidad de hacer ninguna demostración. Pero para los pragmáticos que sienten curiosidad, que se acercan al fenómeno más para descalificarlo que para examinarlo, cualquier prueba que se aporte necesariamente no tiene sentido ni razón de ser, y por tal situación entonces el fenómeno no existe. Dentro de estos últimos, y habitualmente los que se acercan con una curiosidad que intenta develar el fenómeno más como para, como decíamos ahora, descalificarlo que otra cosa, allí habría que catalogar a los científicos que, procedentes de distintas disciplinas de la ciencia, han intentado meterle el diente al fenómeno, pero siempre con el prejuicio de que cualquier cosa que encuentren no existe. Es decir, ya, en contraste con aquellos que son suficientemente crédulos, estos, definitivamente para ellos no hay nada que los pueda convencer sobre la validez del fenómeno, pero aún así se acercan, supongo yo que siempre oscilando entre la duda y la capacidad de creer, oscilando entre eso, inclinan la balanza más hacia a la primera de las posiciones, es decir, no hay nada que los convenza de que eso es cierto, a pesar de palparlo de primera mano, de corroborar que el fenómeno se ha dado, y sin embargo siempre se busca alguna fisura por la cual se pretenda escurrir todo el asunto de tal manera que la conciencia de ellos pueda quedar tranquila diciendo no, eso no existe, no es posible. Pero el fenómeno está ahí, independientemente de lo que sea. Por lo tanto, pues sacamos de lado a los crédulos y nos ocupamos de los científicos que han experimentado y algunos de ellos, a fuerza de verificar la viabilidad del fenómeno, han terminado muy a su pesar, creyendo que en efecto el fenómeno existe, aunque muchos de ellos también sigan catalogando como algo absurdo esto que no pueden explicar ni entender. Pero al no poder negar la realidad de estos hechos, simplemente se pliegan con un indiferente, eso no puede ser, o simplemente es un absurdo. Y dentro de estos fenómenos hay uno que se ha prestado para muchísimas investigaciones y que, como decíamos, no tiene nada que ver con la malignidad de los espíritus, sino con la manifestación misma del fenómeno, algunos de los cuales poseen cualidades que son la antítesis de aquellos que son evidentemente malignos, algunos juguetones, otros inocentes, ingenuos y demás, pero que están ahí, y a ese fenómeno al que estamos aludiendo, o son varios que se ramifican. Ustedes recordarán que hace algún tiempo estuvimos hablando de la ectoplasma, o del ectoplasma, que son emisiones de, dijéramoslo, como de una sustancia que se asemeja como a una bruma, una neblina, y que emitida por el medium a través de los oídos, de la nariz, es decir, de cualquier orificio de la boca, empiezan a materializarse enfrente de las personas. Recordarán que alguna vez aquí contábamos cómo alguna vez Daniel Douglas Home, Plusky, los hermanos Guzik, hicieron aparecer manos que a su vez portaban flores que eran entregadas a damas, como el caso de Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, a quien le entregaron una flor, o manos que tocan un piano y el piano suena exactamente como si fuera interpretado por una mano humana. Y recordarán que aparte de estos, pues muchos otros casos de ectoplasmas que se convertían, por ejemplo, materializaban un perro con el característico olor del perro, con los ladridos del perro y demás. Y esas emisiones de ectoplasma están debidamente estudiadas. Y aun cuando
desde hace ya muchísimo tiempo. No hay, por lo menos en el mundo, en este momento, en el siglo, lo que fue el siglo XX y parte del XXI, o un buen tramo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad, y en el siglo XXI, no se han registrado individuos que posean estas características, y entonces dicen, bueno, pero ¿por qué ocurría en el siglo XIX y no ocurre en el siglo XX? Por lo tanto, ahora como existen tantas posibilidades tecnológicas para develar cualquier truco, entonces es imposible que algún individuo intente realizar estos fenómenos porque sabe que está expuesto a partir de los diferentes métodos de inspección para corroborar que en efecto no es otra cosa que un truco de prestidigitador. Sin embargo, el fenómeno sigue dándose, aunque no de una manera tan común como en aquella época, común entre comillas, es decir, hubo profusión de estos fenómenos, aunque no fueran los normales, aunque el fenómeno no fuera normal y común, pero hubo expresiones de este tipo. Aparte de ese fenómeno del ectoplasma, decíamos que existen algunas ramificaciones, como es el caso de la transfiguración. Naturalmente que cuando hablamos de transfiguración, inmediatamente lo asociamos con aquel pasaje bíblico en el que Jesús, en el monte de los Olivos, una noche que se va a orar con Pedro y con Juan, a él se le aparecen dos figuras que inmediatamente, al ser vistos por los apóstoles, estos los asocian con Elías y Moisés. Y Jesús les dice que no vayan a decir absolutamente nada, después de que Pedro les dice, si quieres armamos 3 tiendas para que todos puedan descansar. Después de dicho esto, pues las dos figuras, evidentemente radiantes, con un halo de luz impresionante que envuelve también al mismo Jesús, que a su vez emite su propia radiación, desaparecen y queda Jesús solo. No nos remitimos específicamente a ese tipo de transfiguración, sino que transfiguración en el fenómeno, es decir, en el lenguaje de la fenomenología parapsicológica, tiene que ver con otra cosa. Es que una persona se puede transformar, un medium se puede transformar ya sea en otra persona o en una forma X, ya sea una figura humana, o puede ser también la parte de una figura humana, el tronco y la parte superior del cuerpo, pues el tronco y la cabeza, o puede ser una mano, o puede ser la cabeza solamente, o puede ser también a la hora de la verdad un objeto. Y hay casos bien interesantes que corroboran esto que estamos diciendo. Este caso de él ha sido testigo quizás uno de los estudiosos más grandes y más respetados de la fenomenología parapsicología, como fue el doctor Charles Richet, que entre otras cosas fue premio Nobel de Fisiología. Por lo tanto, pues, siendo un científico, necesariamente tiene una formación pragmática, y esa misma formación pragmática académica que solamente cree en aquello que puede medir, mensurar. Bueno, es difícil que uno pueda encontrar que una persona de estas características termine aceptando el fenómeno, y no solamente termine aceptándolo, sino que se apasione y lo investigue. Pues él es testigo de lo que ocurrió en un caso que era supervisado por el coronel Henry Olcott, y en el que estaba involucrada una medium llamada Elizabeth Compton. Inclusive Olcott escribe un libro, y después obviamente Charles Richet también tiene su propia versión de los hechos. Y en este libro, que entre otras cosas también involucra a un sacerdote jesuita, el padre González Quevedo, un hombre que dentro de esa formación jesuítica es obviamente un científico, y además de eso, pues al ser religioso, está de alguna manera contaminado de pragmatismo, y visto desde esa perspectiva, el pragmatismo pues que no tiene que ver con o la fe o la creencia, que no está asociada directamente con la religión. Pues bien, el caso de esta medium es que por ahí en 1800, finalizando el siglo XIX más bien, hubo una sesión en la que la medium, como decíamos, la señora Compton, Elizabeth Compton, resulta que ella fue confinada en un cuarto, y resulta que este cuarto era en un segundo piso, las ventanas estaban cerradas, solamente había una puerta de acceso que la sellaron. Después de revisar todo el piso no existía ninguna trampa, lo mismo que en las paredes ni en el techo, y solamente había una ventana que era tapada con una espesa cortina, y cerrada la ventana, 2 personas ubicadas adelante de la cortina, es decir, viene la ventana, a continuación está la cortina que tapa la luz que entra por la ventana, e inmediatamente, parados en toda la cortina, hay 2 personas, como para corroborar que por allí no podía ingresar o salir nadie o algo que pudiera ser usado por la medium para engañarlos a todos. Entonces el caso de la señora Compton es muy interesante. La habitación está lo suficientemente iluminada como para poder determinar
todos los movimientos y poder también reconocer todos los objetos que hay dentro del cuarto. Al final de cuentas no hay nada excepto una cabina instalada en la mitad, en la que encierran a la señora Compton, y quienes están afuera cierran la cabina con llave. La cabina es de vidrio, por lo tanto se puede ver en todas las direcciones y en todo momento y todo el cuerpo de la señora Compton. Y entonces el experimento comienza con que ella se sumerge en un estado de letargo, pues de trance, y pasa un buen tiempo y no sucede absolutamente nada. Y de pronto dentro de la cabina se va perfilando la figura de un individuo que termina siendo evidentemente un indio, que levanta su mano y saluda al estilo típico del indio, pues que siempre va acompañada la palma de la mano, mirando a su interlocutor, al que tiene enfrente, la palma de la mano mirándolo al otro, e inmediatamente pues viene aquel saludo que conocemos en las películas de vaqueros que dice "ao". El indio saluda y luego se esfuma. Y la señora está, en el momento en que aparece el indio, ella deja de verse porque está solamente el indio, y luego desaparece. Una vez que ocurre esto, entonces se examina suficientemente la cabina y todo el cuarto y no encuentran absolutamente nada. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Al día siguiente, en la tarde, repiten la sesión con la señora Elizabeth Compton como medium. Se dispone todo en el cuarto de la misma manera, pero aparte de ello se refuerza también la iluminación como para que no queden dudas y todo esté al descubierto. Y estando allí, la señora sumergida pues en un trance, aparece un espíritu que posteriormente identifican como la niña Katy Brink, y ella empieza a emerger de la nada, y en esto se asemeja al fenómeno del ectoplasma, porque primero aparece una pequeña nubecita y de la nubecita se va perfilando la persona, y resulta que esta niña, estando la puerta de la cabina cerrada con llave, de pronto traspasa el vidrio y se ubica en medio de todos los espectadores. En ese momento hay 6 personas, y se arrima a ellos y comienza a acariciarles la cabeza a cada uno y las mejillas de cada uno. Y cuenta el experimentador, en este caso el coronel Olcott, que es quien consigna el fenómeno, del que posteriormente toma toda la información también el doctor Richet, que en esta sesión no está, pero posteriormente se asiste a otras. Resulta que la figura en cuestión, Katy Brink, la niña de la que estamos hablando del fantasma, se dirige a donde está el coronel Olcott, y primero le toca la cabeza, se le sienta en las rodillas, le pasa un brazo sobre el hombro, lo besa en la mejilla izquierda, y de acuerdo con la descripción que le hacía posteriormente, afirmaba que su peso no parecía, es decir, no podía sobrepasar el de un niño de 8 años, pero al tocarlo, porque él logró coger la figura, el brazo de esa figura, era un brazo sólido, cuando se apoyaba sobre el hombro, sintió de pleno la mano sobre el hombro, él cogió el brazo de la niña, y decía que si eso no tenía una realidad física, entonces ¿qué podía tenerlo? Y aparte de eso, describe el beso que recibe en la mejilla como un beso de una persona absolutamente normal, unos labios que tienen la temperatura del cuerpo humano, es decir, no siente unos labios fríos, sino unos labios tibios y llenos de vida al dar ese beso. Inmediatamente él mira hacia la cabina, y en la cabina no hay nadie, y la niña hace 2 o 3 movimientos más, pasa por entre los otros espectadores, y de pronto, en la misma forma en que apareció, se fue esfumando, e inmediatamente el coronel Olcott va hacia la cabina y mira en la cabina, y resulta que dentro de la cabina, es decir, antes, cuando la niña estaba sentada en sus piernas, mira hacia la cabina y no hay nadie. Cuando la figura empieza a desaparecer, inmediatamente él arranca para la cabina, median entre su sitio en donde estaba ubicado y la cabina, diga usted, unos 4 pasos, y llega hasta la cabina y está la medium allí absolutamente desmadejada, desmayada, y la puerta cerrada con la llave perfectamente. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo pudo ocurrir este fenómeno? Aparece la niña pero desaparece la medium. A eso nos referimos cuando hablamos de transfiguración.
una persona que es capaz de tomar una apariencia diferente de hombre, mujer, niño, de un segmento del cuerpo, cabeza o tronco con cabeza o mano solamente, pero aparece en la medida en que el mismo medium desaparece, lo cual a todas luces indica que hay una transformación de la misma persona. Entonces, desconcertados, resulta que hacen otra sesión a la noche siguiente, y después de haberle pedido permiso pues a la señora Compton, ella se somete a todos estos controles. Resulta que describe el doctor Olcott que le quita las aretas y la sienta en la silla de esa cabina, la amarra a la silla, y a través de los orificios dejados o a través de los cuales se ponen las aretas, pasan una cuerda muy delgada, un hilo de coser, y entonces ese hilo lo extienden hasta las puntas en el respaldo de la silla, lo amarran allí, pero aparte de eso, lacran el hilo contra la silla y también una vez que sale de las orejas de la señora, y sellan ese lacre con el sello particular de él. En aquella época era un sello, acuérdese que el lacre simplemente se calienta, se vuelve una masa informe, y sobre ese se pone un sello que habitualmente era como una especie de marca con la que usan para el ganado, y que al meterlo en esa cera caliente forma el sello, es decir, la figura que está dentro del sello, que regularmente es un anillo. Pues entonces lo lacran de esa manera. Luego amarran la silla a unas anclas especiales, como a unos garfios que están fijados en el piso que él manda a poner, y vuelve a hacer la misma operación con sogas o lazos finos, a los cuales también se le somete a ese proceso de lacrado y le fija el sello también, y es decir, atada de todas las maneras habidas y por haber, porque el cuerpo de ella también lo atan a la silla. Salen de allí y empieza el experimento. Y entonces ella vuelve a sumergirse pues en el trance. A todas luces ella no podía moverse una pulgada de su lugar, es decir, no podía ni siquiera cambiar de posición, porque está atada por todas partes. Luego no tiene la posibilidad de moverse en ningún sentido, ni mover las manos, nada, porque las manos están atadas. Ella se sumerge en ese estado de trance, y a los pocos minutos va apareciendo esa bolita de neblina dentro de la cabina, y empieza a perfilarse hasta que se forma esa niña Katy Brink de nuevo. Y sin mediar más, Katy sale de la cabina a través del vidrio, recorre el círculo, porque todas las personas están sus asientos dispuestos de manera circular, recorre el círculo, acaricia a algunos. Además de ello, el coronel Olcott tiene una balanza que la ha dispuesto de tal manera que al pasar por allí, necesariamente sobre esa balanza, sobre esa pesa, descanse el peso de la muchachita. Y él tiene controlada la balanza de tal manera que ningún cuerpo diferente a la de la niña Katy Brink puede pasar por esa balanza. Pues entonces él se sienta con una mano en la pesa y la otra al final del brazo de la balanza, y él le pide a ella que se suba a la balanza. Ella se sube, y resulta que, porque hay interacción entre, es decir, perfectamente se da en este tipo de la transfiguración, siempre se da el fenómeno de que, y también en la materialización se dan el fenómeno de que se puede comunicar libremente con el espíritu, como si estuviéramos hablando con otra persona común y corriente. Ella se sube a la balanza y él toma su peso, y tiene el peso de un niño, unas 77 libras, es decir, en kilos podrían ser 35, un poco más de 35, 37 kilos, o 38 kilos, algo por el estilo. Pero a pesar de esto, la estatura de la figura no es directamente la de un niño pequeño, sino que es un poco más larga, más alta la figura. Luego, Katy Brink comienza a desplazarse de nuevo por entre todos los que están, y mientras el espíritu está flotando afuera, el doctor Olcott se para y entra a la cabina, mientras la niña está danzando junto a los invitados. Él va a la cabina, entra a ella, y la medium no está. La silla se encuentra en su lugar, pero sobre ella no hay ningún cuerpo. Entonces él vuelve a salir, la niña sigue revoloteando entre los invitados, y él le dice a la niña, le pide a la niña que se haga más liviana si le es posible, y que se suba otra vez a la balanza.
Pues ella le hace caso muy comedida y vuelve, se sube a la balanza y apenas pesa 59 libras. Es 59 libras menos de 30 kilos. Y desaparece. Al momento, cuando desaparece, el doctor Olcott va de nuevo a la cabina, la abre y allí está todavía, en trance, la voluminosa Elizabeth Olcott en su silla sentada, amarrada tal cual la habían dejado al comienzo del experimento, sin poderse mover ni un ápice. Él vuelve a salir y de nuevo la niña aparece y le dice el que se vuelva a subir a la balanza, porque quería hacer un último experimento, y esa vez solo pesa 52 libras, o sea, 26 kilos. A pesar de que desde el principio, es decir, es exactamente la misma niña, no existe ninguna alteración, ni que se empequeñezca, se alargue, se intente como reabsorber, no, es exactamente la figura normal, pero al pesarla de nuevo, ya pesa 52 libras. La primera vez 77, la segunda 59 y ahora pesa 52 libras. Luego de un buen tiempo de la niña seguir revoloteando por entre los invitados, desaparece. Una vez más, el coronel Olcott ingresa en la cabina y resulta que la medium está tal cual, ahí atada a la silla tal como al principio de la sesión. Todas las cuerdas están enteras, los sellos están intactos y ella está sentada con la cabeza recostada contra el espaldar de la silla, la piel muy pálida y fría como si estuviera muerta, las pupilas desorbitadas vueltas hacia arriba y la frente cubierta de un sudor copioso. Inclusive al tratar de tomarle el pulso no se le siente en sus muñecas. Después de que examinaron todo y se dieron cuenta que ni siquiera el hilo que pasaba a través de sus orejas se había reventado y que los lacres o los sellos lacrados estaban intactos, pues tienen que cortar todas las cuerdas y sacarla a ella para que tome un poquito de aire. Está evidentemente en un estado como de catalepsia. La sacan y la llevan a la parte externa de la edificación y al aire libre. Parece que el aire fresco empieza a reanimarla, a pesar de que estuvo inconsciente por 18 minutos más. Luego vuelve a respirar normalmente. El coronel Olcott, entonces, inmediatamente, una vez que ella recupera su conocimiento y se apacigua, la lleva y la pesa. Y resulta que la señora pesaba 121 libras, o sea, un poco más de unos 60 kilos, ni más ni menos. De ahí comienzan algunas discusiones a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué Katy pesó en un momento 52 libras, que fue lo más bajito en cuanto a peso se refiere, siendo Katy Brink? ¿Y por qué la medium pesaba 121 libras? ¿Y por qué mientras la una aparecía, la otra desaparecía? Pues ese es un misterio que no pudieron develar y después casi que se podría decir que peinaron el salón, llevaron arquitectos, revisaron por todas partes, los dos guardas que siempre estaban junto a la ventana, en toda la cortina, nunca se movieron, la cortina nunca se levantó, no hubo viento, porque la cabina continuaba cerrada. Es decir, un montón de elementos que a todas luces le indican a uno que algo extraño ocurrió ahí y que a pesar de que intente develar el misterio, no le encuentra una explicación lógica, no hay posibilidad de truco. Pero el fenómeno se dio. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. ¿Qué puede hacer con 50.000 pesos? Hago mercado. Materializaciones, aunque son de la misma naturaleza, pues tienen una forma y unas características diferentes. Recordemos que en las transfiguraciones, en estas es el medium o la medium quien toma otra figura, otras actitudes, o puede ser un cuerpo completo, o puede ser también partes de un cuerpo, torso, o una sola cabeza, o las manos, o la parte inferior del cuerpo. Y obviamente que cuando esto sucede, regularmente es la medium quien está adoptando esa forma. Y cuando se desaparece esa entidad, la medium vuelve a ser tal cual era. En el caso de las materializaciones es, como decíamos, de la misma naturaleza, pero de distinta expresión. Por ejemplo, siempre la medium está ahí presente, pero la materialización se da de manera independiente y comienza a formarse
en cualquier parte de la habitación en donde se encuentren, y va adquiriendo una identidad y una personalidad propias, unas características que no solamente incluyen los perfiles, los rasgos, sino aún también la voz y la personalidad. En algunos casos se pueden dar simplemente algunas bolas de fuego, otras bolas, dijéramoslo, no ígneas, pero sí luminosas, esa luz blanca de Ampo, pues que llaman. Y en otras pueden ser o gnomos, o duendes, o hadas, y adquirir la forma en que quieran. Pueden bailar, pueden hacer cabriolas. En otros casos inclusive se prestan para cualquier tipo de experimento, se dejan tocar, se dejan medir, se dejan pesar, interactúan con las personas, conversan con ellas, hacen predicciones, tienen visiones, adivinan el futuro de una persona o le cuentan sobre el pasado de la persona, y entre tanto la medium está en el sitio en el que en principio ha ocupado y continúa absolutamente dormida y desmadejada, sumida en un trance profundo, mientras las entidades tienen una autonomía y una independencia que sorprenden. Y estos casos realmente fueron muy comunes a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero después de los años 50 difícilmente se pudo encontrar algún medium o alguna medium que pudiera proyectar, porque se dice que esta es una proyección de la mente del medium, o que el medium utilizado como canal permite que a través de él fluya esa energía que posteriormente se traduce en una entidad corpórea con distintas características, gustos, ansias y naturalmente que también temperamentos. Hay algunos que son evidentemente juguetones, que les gusta jugar bromas, hacerle bromas a los presentes. En otras aparecen, puede ser una misma entidad, pero que en sesiones diferentes aparecen con una polaridad extraña. En una pueden ser juguetones, de buen genio, temperamento, risueños, y en otras bromistas, y en otras pueden ser hostiles, con cara de pocos amigos, aún agresivos tanto física como verbalmente, pero estos son, si se va a hacer una estadística, es menor el número de casos en los que una misma entidad se comporta de las dos maneras, y regularmente esa misma entidad se comporta más bien de manera juguetona que de manera agresiva. Y hay unos casos bien interesantes, como aquel que nos cuenta el doctor Richet, Charles Richet, del que hemos venido hablando, el médico fisiólogo, premio Nobel de Literatura, que cuenta que por allá en 1906, en Argelia, hizo un experimento con una medium llamada Martha Begot. Pues resulta que esta Martha, que ya le habían hecho un seguimiento lo suficientemente largo y profundo como para resultar seleccionada de entre muchas postulantes, y entonces la llevaron a un edificio pequeño y desolado que estaba ubicado sobre un establo. Era como una especie de segundo piso, o si se quiere como un ático, una buhardilla, pero en forma de salón. Cuando lo digo buhardilla no es por la forma, sino por la utilización que se le da para guardar trebejos. Despejando este pequeño salón en ese segundo piso, encima del establo, la escalera de acceso era una escalera sólida pero incómoda, a la que fácilmente no cualquiera se le apuntaba. Y arriba había, aparte de la puerta, solamente una ventana que estaba sellada, pero sellada inclusive, no como dicen trancada, sino condenada, como decían las mamás, es decir, con un tablón atravesado y fijado a las tablas del resto de la edificación con clavos. Por lo tanto, pues, para abrir la ventana habría que desclavar ese tablón que estaba cerrando o clausurando definitivamente la ventana. La ventana estaba recubierta por una cortina junto a la cual, rozándola con la piel, se ubicaban dos guardias que estaban permanentemente vigilantes de que nada pudiera entrar o salir por ese sitio, o que siquiera pudiera rozar la cortina. Y con esto pues se pretendía cerrar cualquier esclusa por la cual se pudiera filtrar o salir, si se quiere, una persona o alguna parte del truco o algún aparato o algún objeto que pudiera ayudar a realizar un acto de forma fraudulenta. Resulta que encierran a esta Martha Begot en ese cuarto, acomodan en el centro una cabina, la ubican a ella dentro de la cabina, cierran la cabina es de vidrio y todo lo sellan, echan sobre el piso, después de que se ubican los experimentadores, que son 6, y lo hacen en forma circular alrededor de la cabina, y casi que hombro con hombro, a una distancia tal que cualquier persona que quisiera colarse por entre los asistentes necesariamente tendría que rozar a uno o a los dos,
por lo tanto era imposible que no se detectara un escape de una persona o el ingreso de otra persona. Pues bien, ya después de organizada la sesión y dispuestas todas las cosas, se sumerge en ese trance Martha Verron y entre tanto el ayudante del doctor Charles Richet, un francés de apellido Delan, va a hacer una nueva revisión de todo el cuarto y se acomodan todos con una luz suficiente como para determinar cualquier movimiento, es decir, para detectar cualquier cosa. La luz era suficientemente brillante como para iluminar todo el cuarto. Después de un rato no ocurría absolutamente nada y Marta, sentada en su silla, estaba dormida, aunque ya se habían tomado otras previsiones, y era que, por ejemplo, ella, la mujer, que entre otras cosas se prestó para esto, solamente vestía una especie de túnica relativamente vaporosa y semitransparente, a través de la cual se podía observar el contorno del cuerpo y algunas partes del cuerpo, y se podría detectar si ella bajo la ropa pudiera llevar algún artilugio, cualquier cosa que, extraña a ella, llevara o condujera a la sospecha de que algo fraudulento podría estar cuajándose allí. Inclusive a trasluz se veía perfectamente todo el cuerpo de la mujer. Resulta que después de que ella empieza a sumergirse, al cabo de un determinado tiempo, empieza a emerger desde dentro de la cabina en donde ella estaba, pero atravesando el vidrio, como un cúmulo, dijéramos lo parecido a una nubecita, y esta nubecita sale al centro de la sesión y se posa sobre el suelo. Y estando en el suelo, empieza a formarse en el piso lo que podría perfectamente asimilarse con una cabeza. Y esta cabeza comienza a levantarse del piso, pero al mismo tiempo se va desprendiendo de ella, se va desprendiendo más sustancia, parecida, como decíamos, a una nube, y en la medida en que la cabeza se va levantando, abajo de ella empieza a perfilarse el cuerpo de una persona. Y esta persona va alcanzando una estatura normal, la estatura normal de una persona adulta, y una vez conformada ya los rasgos están tan bien definidos, es decir, que pertenecen específicamente a una persona, que pueden ver los ojos moviéndose, y cuando comienza a hablar sus labios se mueven, y es un ser vivo perfecto, inclusive lo escuchan respirar. Entonces el doctor Charles Richet, que venía como preparado para cualquier eventualidad, toma un frasco de agua de una sustancia que se llama barita, para ver si su respiración contenía ácido carbónico. Pues resulta que la sustancia adquiere una coloración diferente cuando entra en contacto con el aire que exhala una persona, en este caso pues el dióxido de carbono, y entonces una vez que es sometido a esta prueba se puede determinar si en efecto la persona respira o no. En un momento determinado, esa entidad que ya en otras ocasiones había aparecido, pero en este momento era la primera vez para el doctor Richet, la llamaban Dien Voa, y en principio parecía flotar en el aire a la izquierda de la cortina, pero dentro del círculo en donde estaban posados, donde estaban ubicados los experimentadores. Y luego, una vez que adquiere esa forma definitiva, comienza a caminar por entre los asistentes. Y en uno de los casos, naturalmente que entra en contacto físico con el doctor Charles Richet, entre tanto en la cabina, y está supervisada permanentemente por el ayudante del doctor Richet, Delan, ella estaba sumergida en su trance, mientras que esta entidad estaba paseándose por entre todas las personas. Entonces él llama a Dien Voa y le entrega el pomo en donde estaba esa sustancia, que detectaba si en efecto la persona, si esa entidad podía respirar o no. Y él, como entendiendo lo que quería el doctor, simplemente lo coge y se lo lleva a la nariz y comienza a respirar sobre la sustancia. Y en efecto inmediatamente cambia la sustancia de color, lo que demuestra que esa entidad sí estaba respirando, como quien dice, en efecto estaba viva. Después de eso, le entrega el frasquito al doctor Richet, se sonríe de una manera relativamente burlona y se desvanece. Y luego, en instantes, vuelve a aparecer. Otra vez pasea por entre los asistentes. Inclusive uno de ellos llega a decir que tiene un olor muy particular, que podría asociarse un poquito con ese olor dulzón que es característico del ozono. Y aparte de eso, se sentía en el movimiento el vuelo de esa túnica que lo estaba cubriendo y también el peso de su cuerpo al dar cada paso. Se sentía perfectamente.
Después de unos cuantos minutos, vuelve esta figura bien boa. Se inclina como el actor que al finalizar el drama, después de bajar el telón, vuelve a salir al escenario y empieza a inclinar la cabeza y el torso repetidamente en señal de agradecimiento con los espectadores. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues bien, al otro día repiten entonces la sesión. Y en esta oportunidad vuelve a aparecer Bien Boa. Y lo más interesante de todo es que Bien Boa no solamente vuelve a pasearse por entre los asistentes, a danzar frente a ellos, a mirarlos, y en un momento determinado se detiene y comienza a conversar con alguno de los asistentes y lo llama por su nombre exacto. Aparte de eso, da alguna información que casa perfectamente con la identidad del asistente en cuestión. Le dice cómo se llama, dónde vive, cuál es su profesión, si es casado, si no es casado, si tiene hijos, si no tiene hijos. Y luego hace lo mismo con 2 o 3 más de los que están asistiendo a la sesión, que son algunos experimentadores y los otros son simplemente curiosos o seguidores de esta medium Martha Verón. En un momento determinado, la figura de Bien Boa se va alargando y casi llega a tocar el techo con el turbante, y en un momento dado su cara, sin que pierda las características, se le ve como si estuviera creciéndole un bigote, y el bigote, el mostacho, aparece absolutamente negro, cuando toda la figura es blanca. Entonces, muy impresionados los asistentes, el doctor Richard, en nombre de los demás, llama a Bien Boa para que se acerque a él. Y escribe él posteriormente que este individuo o esta entidad poseía todos los atributos de la vida. Le tocó las manos en varias ocasiones y estaban calientes. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de las transfiguraciones, la niña Brink, cómo besaba a uno de los asistentes y este sentía sus labios llenos de vida y calientes en su mejilla. Aparte de esto, el doctor Richard puede ver a través del ropaje, que es, como decíamos, relativamente vaporoso. Puede ver el brazo completo y sentir su muñeca. Él lo toma de la mano, siente la muñeca, los huesos de la muñeca, siendo fisiólogo, pues naturalmente que tenía un profundo conocimiento de la anatomía humana y por lo tanto sabía en dónde estaba cada parte del cuerpo humano. Por lo tanto puede detectar el metacarpo y lo toma en su mano y presiona fuertemente, y no solamente tiene volumen, sino que además tiene peso, consistencia, y es algo material. No es una proyección, sino que es un ser corpóreo con todo lo que esto significa. De pronto ese Bien Boa de nuevo comienza como a empequeñecerse de arriba abajo, como si una figura, dijéramoslo, como un muñeco de nieve, cuando comienza a calentar el sol, comienza a derretirse en la parte inferior y lógicamente que se va erosionando hasta desaparecer. Pues pasa algo similar con este Bien Boa, que comienza como si se pudiera decir que se estaba desparramando o convirtiéndose, dijéramoslo, en un líquido, que a su vez es reabsorbido por el piso y va descendiendo de tal manera que al cabo de unos cuantos minutos solamente queda sobre el piso la cabeza de Bien Boa, que a su vez va adquiriendo una forma diferente, se va transformando hasta convertirse simplemente en una masa informe de esa sustancia parecida a las nubes. Y luego vuelve a aparecer y vuelve a hacerle la venia a todos los asistentes. Y otra vez más, él se deja tocar de aquellos que lo llaman y le piden que se deje tocar. Él se sonríe, algunas veces son inteligibles sus palabras, en otras solamente son susurros, pero en una de esas le dice a uno de los asistentes, lo mira fijamente y le dice algo, pues no es textual, pero sí algo parecido como a que ve arreglando tus cosas porque pronto vas a partir, anunciándole su propia muerte, lo que en efecto ocurre unos 20 días después de haberse concluido esta sesión. Y aparte de todo esto, el doctor Richard había hecho examinar de nuevo la estancia por un arquitecto y por especialistas que corroboraron que no existía ninguna grieta, ninguna rendija por la que se pudiera escurrir algo,
o a través de la cual se pudiera pasar algo para producir este efecto. Era terso y uniforme ese piso y por lo tanto era imposible que alguien pudiera, sin dañar la madera, irrumpir en la habitación. Después de esta sesión volvieron a reunirse y el doctor Richard invitó a otros científicos y en suma asistió más o menos a unas 20 sesiones con Martha Verrot y en ellas regularmente aparecía bien Boa y lógicamente que ya sabían a ciencia cierta que Martha Verrot, a pesar de que era un canal, no era un agente físico que incidiera o no en la materialización de esas entidades, sino que cada uno tenía una identidad propia y una independencia y autonomía de movimientos, maneras de ser, de pensar y de actuar que difícilmente podrían asimilarse a una de las personas que estuviera presente o a la medium en este caso. En una de las últimas sesiones, bien Boa, no solamente vino él, sino que estando él allí, conversando animadamente con unos de los asistentes, de pronto a su lado fue apareciendo otra nubecilla y que adelanta exactamente el mismo proceso. En principio la masa informe sobre el piso y luego comienza a levantarse la masa y empieza a perfilarse el cuerpo de una mujer muy hermosa, hasta llegar a serlo totalmente con sus rasgos, características y con un cuerpo perfecto de, si lo asimilamos al patrón de belleza que tenemos ahora, sería 90, 60, 90, una mujer hermosa, que también no solo se deja interrogar, sino que también se deja tocar. Pero es así, un poco más tímida, desaparece al cabo de unos cuantos minutos de estar exponiéndose a la vista de los que allí estaban asistiendo a este evento. Y entonces hubo un momento en que la atención, al final de cuentas, pues ya muchos de ellos estaban familiarizados con la figura de Bien Boa, y una vez que aparece esta mujer y la atención se desvía hacia ella, él parece sentir celos, se molesta y desaparece. Al cabo de unos minutos vuelve a aparecer, un poco más sonriente y mirando con una cierta aprehensión a esa figura de mujer que entre tanto seguía conversando con los invitados y vaticinándoles a algunos el futuro, a otros prediciéndoles el futuro del planeta y cosas por el estilo. Pues ella permaneció más o menos de 5 a 10 minutos y como sucedía, que contaba pues hace algunos minutos, en el caso de Bien Boa, que él al caminar por entre los asistentes no solamente se sentía como descargaba el peso de su cuerpo sobre los pies y estos hacían crujir, y si no crujir, por lo menos sí hacían que el piso de madera actuara como una caja de resonancia y se sentía perfectamente cada paso. Y eso nos indica entonces a todas luces que debía tener masa, volumen y peso para poder producir un sonido de esto al ser descargado el cuerpo sobre un pie o sobre el otro de manera alternativa. Y además de esto, pues también esta mujer, al dejarse tocar, el doctor Richard detecta que ella no solamente tiene una conformación muy femenina, muy armoniosa, sino que al mismo tiempo sus carnes son duras, el brazo duro, es decir, un cuerpo que le correspondiera a una persona que permanentemente está haciendo ejercicios y por lo tanto se mantiene en un excelente estado físico. Desaparecido Bien Boa, se quedó esta mujer con los asistentes unos minutos más. Entre tanto, Martha Verrot, la medium, continuaba sumida en ese trance y todos llevaban la mirada de ella a la entidad femenina que se les había aparecido y de esta a la medium, y todo estaba como al principio, la medium dormida y esta entidad demostraba que era absolutamente independiente y autónoma, tanto en su forma de ser como de pensar y en sus rasgos físicos. Estuvo durante unos minutos, desapareció, y cuando ella desapareció volvió a aparecer Bien Boa, y estaba visiblemente molesto, porque la atención que regularmente él acaparó, ahora se desviaba hacia la mujer en cuestión. Hubo un momento en que hizo un gesto altisonante, desapareció, al cabo de unos instantes volvió a aparecer y le pidió disculpas a todos los asistentes. Y como para congraciarse, porque había aparte de la medium 2 damas, para congraciarse, la entidad, en este caso Bien Boa, sacó la mano desde atrás de la espalda donde tenía las manos juntas, y cuando sacó la mano para hacerla visible de las personas que estaban en el círculo,
Todos mirando a Bien Boa, hizo materializar una flor entre sus dedos, que le fue obsequiada a una de las damas que estaban asistiendo a esta sesión. Y lo hizo con un garbo y una donosura extraordinaria, es una galantería propia de un hombre vivo, obvio, y común y corriente. La dama se sintió muy halagada y recibió la flor. Y cuentan que ella, que no era una de las experimentadoras, pero sí una seguidora de Martha Verrot, se quedó sorprendida por la galantería y que a la hora de la verdad él le susurró algo al oído que fue ininteligible para ella y obviamente más ininteligible para quienes la rodeaban en ese momento a la señora en cuestión. Después de muchas sesiones, Bien Boa parece que se cansó de venir y simplemente no volvió a aparecer. Sin embargo, las sesiones se siguieron repitiendo. En alguna oportunidad, estando allí, se enfermó la medium y tuvieron que sacarla para que pudiera respirar y airearse. Y al ser retirada, pues ellos continuaban en el salón y siguieron comentando el asunto de lo que había ocurrido y demás. Y de pronto, de manera inopinada, fue apareciendo de nuevo Bien Boa. Y aunque se paseó entre los asistentes, intentó conversar con algunos de ellos, pero la voz no le salía. Trató de comunicarse por señas, pero parecía que estaba muy cansado, sus movimientos eran lentos, torpes y débiles, lo cual indicaba que estaba exhausto, o que por lo menos no había esa fuente de energía que le permitiera actuar de manera ordenada y firme, como lo había hecho hasta ese momento, y no estaba la medium dentro del grupo. Pues la interpretación que posteriormente le dan a este hecho es el que la energía acumulada en el recinto, aún en la ausencia de la medium, esa energía sigue flotando allí y genera unos canales de una potencia altísima para que cualquier entidad pueda comunicar o entrar a través de esa frecuencia y comunicarse con estas personas. Sin embargo, adolecía de la firmeza y del vigor que siempre mostró este Bien Boa, sino que se le veía lento, torpe, flácido, y que difícilmente podía comunicarse con los asistentes, hasta que al cabo de unos minutos, visiblemente exhausto, desapareció. Pues bien, estos hechos han sido analizados suficientemente, y sobre ellos escribió mucho el Dr. Richard, y tras él otros de sus alumnos, que tuvieron la oportunidad también de asistir con él a algunas sesiones, y llegan a la conclusión de que no se puede explicar el fenómeno, porque es absolutamente independiente. Es como si existiera un dominio absoluto sobre la materia que les permitiera proyectarse y aparecer físicamente. Pero de ahí en adelante nada más. No existe ningún indicio que pueda darle sentido, claridad y legitimidad a estas apariciones. Pero que ocurrieron y están consignadas en varios libros. Pues bien, queríamos comentarles pues esta historia, porque ya llegamos al final de nuestro programa y esperamos que ustedes nos sigan escribiendo y solicitando temas, y los esperamos dentro de una semana. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el Zona Montaje, y a ustedes por la atención. Por ahora, muchísimas gracias. Y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.